Bienvenidos, estamos hoy todavía en Santa Cruz y junto a Carlos Dabdú. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación para ser parte de nuestra videoteca virtual de historia de Bolivia. Cuéntanos de ti, Carlos. Es una historia muy sencilla en realidad la que puedo contar. Mis padres, Carlos Dabdú y Nora Arrien Lanza, se conocieron en La Paz. Mi padre acababa de terminar de recibirse de abogado en la Universidad Gabriel René Moreno y fue a La Paz en la búsqueda de nuevos horizontes. Ahí se conoció con mi madre y luego de casados se vinieron para acá. Yo nací un 15 de diciembre de 1945, a escasas 2 cuadras de la plaza, en una clínica que dirigía el que fuera el primer obstetra que llegó a Santa Cruz, el doctor Percibolan Rodríguez, que posteriormente fue rector de la universidad y presidente del Comité Pro Santa Cruz. La niñez que yo pasé la recuerdo como una niñez muy feliz, en un pueblo en realidad de 40, 50 mil habitantes, con tierrales, con barro. Yo desde el comienzo estuve en el colegio Pestalozzi, que luego se llamaría Colegio Alemán Pestalozzi. Mi casa estaba como a 4 o 5 cuadras del colegio. En los primeros años mi padre me llevaba al colegio, pero luego con los años iba caminando. Y recuerdo todavía los ventarrones ahí en la plaza 24 de septiembre. Como no había asfalto, muchas veces las autoridades, particularmente cuando se recordaban las fiestas patrias, le colocaban un ripio muy fino que por supuesto lastimaba sobre todo a las chicas con el viento. Muchas veces volvía del colegio jugando a las bolas en el camino, entremezclado con los carretones que circulaban en Santa Cruz. Por aquellos años no había luz, en realidad solamente había la empresa de Luz y Fuerza, que estaba donde hoy es el Parque El Arenal. A las 10 de la noche sonaba un pito anunciando que se iba a cortar la luz. Y claro, cuando pasan los años ya uno es joven, ya tenía que estar preparado para correr prácticamente, para llegar a su casa antes que se apague la luz. Recuerdo en mi niñez a compañeros de colegio, como era una ciudad muy pequeña. Cuando salí bachiller en 1962 apenas éramos 17 alumnos, muy diferente a lo que hoy vemos en las promociones de Santa Cruz, donde salen por centenares. Cuando tomo la decisión de estudiar una carrera, bueno, al ser una ciudad tan pequeña, no había más que una sola universidad, y en esa universidad, la Gabriel René Moreno, habían 4 o 5 carreras. Una de ellas era Derecho. Mi padre era abogado, y en principio yo tenía cierto deseo de ser abogado, pero mi propio padre fue el que me desanimó a que siga esa profesión. Él la había dejado también, porque a la muerte de mi abuelo, entonces él se tuvo que hacer cargo de la empresa, que era una tienda muy conocida, que se recuerdan todavía que era la tienda de la Turca Rosa, porque mis abuelos por parte de padres eran de Palestina, vinieron de Belén a comienzos del siglo XX. Entonces mi padre asume la conducción de la tienda comercial, que llegó a ser una de las más importantes, y entonces se me presenta la decisión de qué hacer, qué estudiar. No teníamos orientación que nos pudieran decir, usted tiene aptitudes para tal o para otra carrera. Yo en general había sido un buen alumno, siempre estuve en los primeros lugares, así que opté por la medicina. Tomé como ejemplo un tío mío, el doctor Rubén Dabdú, un excelente profesional cirujano. Entonces tomé la decisión de hacer medicina, para probar en realidad, porque aquí no había cómo probarme si yo tenía o no tenía esas aptitudes. El segundo paso, también difícil,
era dónde ir a estudiar, porque como en Santa Cruz no había, tenía la opción o de irme a Sucre, o a La Paz, o a Cochabamba, o irme al exterior. Entonces ahí surge la posibilidad de irme a la Argentina. Y la decisión de ir a la Argentina tiene dos razones de ser. La primera era porque en Buenos Aires vivía un tío mío, el coronel Andrés Saucedo Lanza, un militar también muy dedicado a su carrera, que al no querer jurar al MNR en la época de la Revolución Nacional, le quitan el cargo, el título, y entonces se dedica a trabajar aquí en lo que hoy son las Lomas del Urubó. Pero en esa época, donde había mucha persecución, particularmente en el caso de Santa Cruz, debido a las luchas cívicas del 11%, un día lo toman prisionero juntamente con otros 40 personas, amigos, y entonces deciden llevarlo en un avión a La Paz, al Panóptico, que era el lugar donde se juntaban a todos los presos políticos. Días antes, mi tío, Andrés Saucedo, le pide a mi madre que en la vianda, que se le llevaba la comida, todos los días le pusiera su revólver en la parte más inferior. Mi madre, valiente, yo diría, asume ese rol, ese trabajo y le lleva. Esto es importante porque cuando el avión que se llevaba a la gente al Panóptico, esto fue en septiembre del año 1957, si mal no recuerdo, con la ayuda de revólver de mi tío, toman el avión, secuestran el avión en pleno vuelo, y según dicen es el primer secuestro que ocurre en el mundo. Estamos hablando del año 57. Entonces el avión cambia de rumbo y aterriza en Salta. Entonces mi tío decide no volver a Bolivia, se instala en Buenos Aires, estudia una nueva profesión. Entonces mi madre piensa que como yo tenía 16 años solamente, era bueno que fuera a Buenos Aires porque tenía un hermano que me podría cuidar o ayudar en algún momento. Y la segunda decisión es porque en ronda de amigos, muchos de mis compañeros y de la cuerda, como decimos nosotros, habían decidido irse a la Argentina y particularmente a La Plata. Entonces ahí ya las dos cosas se juntan y entonces me acompaña mi madre, me instala en La Plata y ahí comienzo yo la carrera de medicina. En esa época, hablo de los años 60, hubo una gran salida de estudiantes cruceños a otras partes del mundo, particularmente a los países aledaños. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales se ha desarrollado Santa Cruz, porque todo ese conocimiento que fueron acumulados por estudiantes y luego profesionales que estudiaron en distintas partes de América Latina particularmente, creo que sirvió para conocer otras culturas, para traer el conocimiento, y como somos los cambas, querendones de nuestra tierra, muchos volvimos acá y utilizamos ese conocimiento y esa experiencia en beneficio de Santa Cruz y del país. Para darse cuenta de la magnitud de la gente que en aquella época salía y para hacer un reconocimiento a nuestros padres que con visión y con mucho esfuerzo también nos mandaron a estudiar, en La Plata llegamos a ser cerca de 600 estudiantes cruceños, sin contar el resto del país que podíamos haber llegado a unos 800. Si a eso sumamos, a ese monto de gente, estudiantes en La Plata, sumamos los que habían en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, San Pablo, Recife, Río de Janeiro, yo estoy pensando así de manera muy grande, grosera, de que posiblemente éramos más de 3.000 estudiantes que estamos esparcidos en todo el orden. Y entonces imaginémonos la cantidad de gente que vuelve, ingenieros, médicos, en fin, de todas las carreras, y utilizamos ese conocimiento en beneficio de Santa Cruz. Por eso yo creo que ahí hay un poco una revolución del conocimiento cuando retornan todas estas generaciones. Una pregunta, la salida es sobre todo porque la universidad era muy pequeña y no había tantas alternativas, o por la situación del contexto nacional en el
proceso revolucionario. ¿Cuál habrá sido la razón fundamental para esta migración temporal de los jóvenes a estudiar afuera? Yo creo que particularmente ha sido por la falta de oportunidades que teníamos, ¿no? Es cierto que también algunos se quedaron acá porque encontraron en la abogacía, en la agronomía o en la veterinaria, que esas eran un poco las carreras que existían en la única universidad que había, que se quedaron acá. Entonces no creo que hubo un análisis del contexto político, sino yo creo que fue una sentida necesidad que los padres, nuestros padres, interpretaron y se dieron el trabajo de poder mandarnos, porque podían habernos dicho no se puede y se quedan acá y vean que lo que pueden hacer, ¿no? Entonces así fue que nos fuimos formando en otros lugares, conociendo las culturas, las experiencias. Bueno, y para esto hay anécdotas muchísimas, ¿no? Una, por ejemplo, de que había un cruceño, un estudiante que estaba en la calle, en Buenos Aires, en la calle Florida, que justamente lleva el nombre de Florida en honor a una batalla importante que aquí ganó Arenales con Warnes, se llama la Batalla de la Florida, que fue la que detuvo al ejército español y evitó que ese ejército español vaya hacia la Argentina. Para algunos historiadores es considerada como el sello que puso ya una parada al ejército realista, y eso le permitió la independencia de la Argentina. Por eso es importante la calle Florida. Bueno, pero como la calle Florida es peatonal, entonces llega el camba, el cruceño, el estudiante, y cuando ve tanta gente comienza a buscar dónde estaba la Virgen o dónde estaba el santo, creyendo que era una procesión, ¿no? O la otra broma, que cuando llegan a Buenos Aires y ven edificios tan altos, y como aquí solamente teníamos la Universidad Gabriel René Moreno de 4 pisos, exclama el cruceño y dice, caramba, ¿cuántas universidades habían habido aquí? Bueno, anécdotas de esa naturaleza muy simpáticas, inocentes. Todos éramos en aquel tiempo estudiantes que teníamos poca visión del mundo. Esto era una aldea, apenas escuchábamos radio. Yo recuerdo de que podríamos decir de que era homogénea la capa social aquí en Santa Cruz. El que decía tener dinero era porque tenía o una heladera o porque tenía una camioneta, a diferencia de otras o la gran mayoría que no tenía. Aquí no había grandes diferencias del tipo social y en realidad éramos un pueblo feliz, aislado, ¿cierto? No teníamos contacto, no había carretera al occidente, no teníamos todavía los ferrocarriles, o estaban recién los ferrocarriles a Yacuiba y a Corumbá. Entonces éramos así, personas muy, muy inocentes. Una cosa que ahora me recuerdo y que es anterior a mi vida universitaria fue que a los 15 años le pedí a mi padre que quería viajar al exterior. Entonces me manda a Buenos Aires, justamente aprovechando la presencia de mi tío. Y en Buenos Aires le pido a este tío de que quería ir a Mar del Plata. Apenas había cumplido 15 años, primera vez que salía, entonces todo era novedoso para mí. Entonces me voy a Mar del Plata y al bajar del ómnibus escucho el anuncio, la propaganda de un hotel donde ofrecían el hotel por un precio determinado. Entonces yo hago mis cálculos y digo, me alcanza para unos cuantos días y me voy efectivamente allá. Bueno, y ahí almuerzo, ceno y por supuesto duermo. Entonces llega el momento de pagar la cuenta. Y resulta ser que, claro, como en todas partes, el precio del hotel era solamente para dormir y tomar el desayuno. Almuerzo y cena es otra cosa. Entonces me encuentro con que ya no tengo dinero para poder retornar, para pagar y menos para retornar. Ahí no sé qué ha pasado, que el dueño del hotel considerado conmigo me perdonó esa deuda y me permitió que volviera. Al tiempo le pedí a mi tío que le mandara el dinero que yo debía. Pero estos son unos de los impactos que me agarra a mí, porque en verdad avesado yo el de poder decidir irme a Mar del Plata a los 15 años sin conocer mundo, ¿no? En fin, si uno pudiera haber ido a otro país antes, pero este era el primer descubrimiento de un mundo extraño para mí. Entonces ya en
en la vida universitaria, yo creo que es la vida universitaria que a todos nos ha tocado vivir. Como éramos tantos cruceños, por supuesto, estábamos siempre reunidos, e incluso llegamos a formar un campeonato de fútbol con los nombres más diversos, por supuesto siempre muchas noches acompañados de guitarra, añoranzas, buscar en la radio para ver si podíamos escuchar la radio Grigotá, que a veces se escuchaba y era una alegría escuchar un taquirari. Hay una cosa interesante, un amigo mío se llevó una radio de Santa Cruz a La Plata, y casualmente en La Plata había un chulupi, ¿no? Entonces lo cuidaba el chulupi porque lo consideraba que era cruceño. Bueno, cosas así, ¿no? Eran momentos muy interesantes. No había comunicación, no había el internet, lo único que podíamos comunicar era a través de la carta. Entonces cada semana mandábamos nuestras cartas o a nuestras enamoradas, a nuestra madre, y a veces funcionaba lo de radio aficionado. El radio aficionado muchas veces comunicaba, como era un club de amigos, entre el radio aficionado de Santa Cruz con un radio aficionado de La Plata. Y entonces hablábamos: hola mamita, cambio, ¿cómo te va hijito? Cambio, aquí estamos muy bien, cambio. Bueno, esas eran las comunicaciones. Prácticamente íbamos en febrero, generalmente después de carnaval, porque siempre era nuestra atención, y retornamos a fin de año. No teníamos esa posibilidad de venirnos a medio año. Además los vuelos eran una vez por semana y generalmente venían por Tucumán, por Salta, hasta llegar a Santa Cruz. Termino mi estudio con un momento muy doloroso para mí, porque faltando 4 o 5 materias mi padre se enferma y se le diagnostica un cáncer. Se lo opera en La Plata, mi profesor de cirugía, y bueno, ahí hay un choque porque uno comienza a pensar de que ha llevado 6 años estudiando medicina para curar y salvar la vida, y justamente la de un ser querido uno no tiene que hacer. Ahí interrumpí por unos meses mi estudio universitario, vine, lo acompañé a mi padre hasta su fallecimiento, regreso y me recibo finalmente de médico en 1972. La última materia que di fue medicina interna y tuve la alegría de sacar 10 puntos, ¿no? Cuando uno terminaba ya de dar la última materia, generalmente se armaba una fiesta. Era una fiesta muy especial porque le rompían la ropa, lo pintaban a uno y luego había un churrasco, ¿no? Entonces, bueno, ocurrió así efectivamente, y después ya tomó la decisión de seguir una especialidad. Y la especialidad que elegí fue neurocirugía. También aquí hay una influencia especial de un profesor mío, de apellido Castedo, que tenía ascendencias cruceñas, que fue el que me inculcó, digamos, el interés por el sistema nervioso. Entonces decido hacer neurocirugía y me voy a San Pablo. Aquí también confluyen el interés de amigos que también se fueron a estudiar a San Pablo. Entonces voy allá, hago 3 años de neurocirugía. Ahí comienzo a enamorar con la que ahora es mi esposa, Silvia Roda, a la cual, claro, conocía. Ella había sido reina del carnaval en 1970, y entonces nos casamos en 1974. Después de casado conseguimos una beca, ella como arquitecta y yo como médico, y nos vamos a España, a Madrid. Ahí hago un curso de posgrado, comienzo haciéndolo en la ciudad La Paz con el profesor Sixto Obrador. Ahí tengo una anécdota también interesante, porque en el piso inferior, en el hospital donde estaba, en el piso inferior al servicio de neurocirugía, estaba el yerno del generalísimo Francisco Franco. Él era el jefe del servicio de cirugía cardiovascular. Y entonces, en esos días, Francisco Franco entra en coma, y entonces lo llevan
a ese hospital, lo internan en terapia intensiva y neurocirugía hacía las evaluaciones neurológicas periódicamente de Francisco Franco. Un día un neurocirujano que era mi tutor me pide que lo acompañe y entonces voy y lo encuentro a Francisco Franco, claro, en estado de coma profundo, y tengo esa oportunidad de conocerlo. Al poco tiempo fallece y empieza el destape que decíamos en España. Ahí nace mi hijo, mi primer hijo, Carlos Benjamín, que hoy también es neurocirujano. Y luego de terminar ese curso de posgrado, retorno a Santa Cruz con mi primogénito, Carlos Benjamín. Aquí también hay un hecho interesante, porque había un juego que se llamaba la quiniela creo que se llama. O sea, ver quién ganaba en los equipos de fútbol. Mi mujer, Cintia, que no conocía nada de fútbol, jugaba toda la semana. Y un día estábamos nosotros en nuestro kitchenette, que era un cuarto en realidad donde vivíamos nosotros de manera muy modesta. Me pide que verifique esa noche cómo estaban los resultados. Bueno, y comienzo a emocionarme porque iba acertando y al final acertó las 14 posibilidades. Bueno, ahí comienza la algarabía, la imaginación. La semana anterior el ganador había sido uno solo y había ganado una fortuna. Bueno, ahí comenzamos a comprar el mundo, ¿no? La conclusión es que esa vez ganaron cientos de personas también, entonces hay que repartir ese monto, pero a nosotros nos tocó un monto apreciable, en ese tiempo podrían ser unos $8,000, $10,000, que nos permitió también ir a otros lugares para que yo siga haciendo mi especialidad. Conclusión, volvemos aquí a Santa Cruz lleno de ilusiones, con conocimiento de procedimientos médicos avanzados, y me encuentro con una triste realidad, que si bien yo la conocía, pero ahora sí la vivo en carne propia. ¿Y cuál era esa realidad? Era que teníamos un hospital viejo, vetusto, el Hospital San Juan de Dios, que ya tenía casi 100 años de vida, o más de 100 años de vida, donde no podíamos pedir exámenes específicos, la gente fallecía. He llegado a tener la oportunidad, al igual que otros médicos también, en dar sangre para que el paciente pueda ser operado, en comprarle los medicamentos, en fin, ha sido una odisea. Y eso fue un impacto porque veía yo que todo aquello que traía, todo ese bagaje de conocimiento que traía, pues no lo podía yo poner al servicio de mi pueblo. Entonces ahí resolví con mi esposa, mi hijo pequeño, irnos de nuevo al Brasil. Entonces nos vamos al Brasil, encuentro trabajo allá, dirijo un servicio de neurocirugía y comienzo a trabajar en mi actividad, porque esa era mi vida, digamos, operar y, en fin, ayudar a la gente a aliviar el dolor o a sanar. Aquí también en este tiempo hay algunas cosas interesantes, porque nace mi segunda hija. Mi hija nace en Brasil, Gabriela. Y también aquí preparo durante este tiempo mi tesis doctoral, que la defiendo en la Universidad de La Plata en 1979, y me dan el título de doctor en medicina. Ese mismo año también participo a la postulación de un premio, se llama Román Arana Íñiguez, el nombre de un neurocirujano uruguayo muy famoso, y tengo la satisfacción de recibir el primer premio a nivel latinoamericano. Bueno, vuelvo al Brasil, pero siempre la tierra, la familia, en fin, lo agarra uno, y vuelvo prácticamente casi al final del gobierno de García Meza. Ahí entro a trabajar de nuevo en el Hospital San Juan de Dios, que era el único que había, por supuesto, con algunas condiciones más favorables nada más. Y ahí es cuando ya empieza un poco mi vida institucional.
formamos una lista con Manlio Roca Pereira como candidato a la presidencia del Colegio Médico. Y una vez que gana esa fórmula, yo asumo el cargo de secretario general. En esa oportunidad, la primera cosa que hacemos nosotros es una denuncia ante el Comité Pro Santa Cruz del negociado de un material médico que habían adquirido el gobierno de García Mesa con precios elevadísimos, donde una cama tenía el valor de un auto, por dar un ejemplo, como ocurrieron con otros negociados también, ¿no? Entonces eso motiva también a que comiencen a perseguirnos, a tratar de callarnos en algún momento, y bueno, y cae ya García Mesa, ¿no? Posteriormente cambia la directiva y yo asumo el cargo postulo de nuevo y asumo el cargo de vicepresidente del Colegio Médico. Es solo el inicio de toda una larga carrera pública. En realidad puedo decirlo así sin ningún temor, que nunca pensé participar en vida institucional. Siempre fui una persona que me gustó la lectura, es cierto. Alguna vez escribí hasta una novela cuando tenía 18 años que ha de estar por ahí guardada, pero nunca pensé participar en la vida institucional, en la sociedad civil, y menos en política. Pero hay algunos momentos en que le cambian la vida, ¿no? Y fue particularmente el primer cambio que yo tuve en mi vida, porque me metí de lleno a la vida institucional en Santa Cruz. Del Colegio Médico, Carlos, luego llega al Comité Cívico de Santa Cruz. Sí. Estaba yo ejerciendo el cargo de vicepresidente del Colegio Médico cuando recibo una invitación del entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Jorge Landívar Roca, que él se postulaba a una segunda gestión. Entonces me pide que yo fuera su primer vicepresidente y lo acepto. Entonces asume Jorge Landívar el cargo. Es la época en que comienza ya a hacerse más fuerte el mensaje de la descentralización. Ya en 1982, con el retorno a la democracia, Santa Cruz, a través del comité, comienza a rescatar el artículo 109 y 110 de la Constitución del 67, donde explícitamente hablaba del proceso de descentralización a través de una ley de la República. Percy Fernández anteriormente también había asumido ya ese protagonismo, Jorge Landívar más, y entonces yo entro también en esa causa, que era la causa de todos los cruceños, que en realidad ha sido la causa de los cruceños de toda su historia. Si uno recoge un poco los puntos importantes en la vida histórica de Santa Cruz, siempre uno va a encontrar de que ese deseo de tener una vida autonómica, del autogobierno, se ha ido construyendo. La autonomía no es un proceso que nació hace 4 años, 5 años, o que fue una bandera para luchar contra el MAS o contra Evo Morales. No, yo creo que desde la propia fundación de Santa Cruz de la Sierra en 1561 ha sido determinante para ir construyendo ese espíritu autonomista que tienen los que vivimos acá en Santa Cruz. Entonces, como vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, asumo ese cargo. Hay que reconocer que el Comité Pro Santa Cruz siempre ha sido presidencialista, siempre la imagen principal ha sido el presidente, pero a mí me toca la oportunidad de que Jorge Landívar tiene que viajar a Estados Unidos, a invitación del gobierno de Estados Unidos, a visitar distintos lugares para conocer su administración, cómo se manejaba ese país. Y entonces a mí me toca vivir momentos bien difíciles que lo sé asumir y hago un buen desempeño. La conclusión es que en 1986, febrero de 1986, hay nuevas elecciones. Jorge Landívar ya no podría ser reelegido, entonces yo me lanzo a la candidatura para la presidencia. No recuerdo
creo que no hubo otro contendor, entonces asumo yo el Comité Pro Santa Cruz. Ya con una visión ya más clara de lo que era Santa Cruz, porque prácticamente casi 20 años estuve fuera, si bien venía yo por tiempos. Yo salí de Santa Cruz en 1963 y entonces prácticamente retorno en 1981 para decidirme a quedarme aquí. Entonces ya yo tenía una idea más clara de lo que Santa Cruz necesitaba. Y una de las cosas que yo había advertido es que hasta ese momento Santa Cruz era una sociedad más que todo reaccionaria ante circunstancias que se planteaban. Es decir, si bien teníamos Cordecruz o la Corporación Regional de Desarrollo, yo pensé que era necesario construir una visión de región y de país hacia el futuro. Fue así que en septiembre del año 1986 organizamos y realizamos la Jornada Santa Cruz 2000. Ese fue un buen ejemplo, yo creo, para todo el país, porque posteriormente cosas parecidas se replican en otras partes, hacen Oruro 2000, Tarija 2000. Entonces, ¿cuál era la idea de hacer esta jornada? Era el reencuentro de los cruceños, el de sentarnos todos en iguales condiciones para poder peregrinar cuál podría ser nuestro futuro. Es decir, dejar de decir mañana qué nos pasará y reaccionamos, no, el de poder planificar el futuro. Ahí tuvo mucha colaboración Cordecruz, porque fue el que dio también los insumos económicos, y de pronto la Jornada Santa Cruz 2000 no solamente sirvió para hacer, o por lo menos diseñar, un proyecto cruceño, sino sirvió también para unir más a los cruceños, particularmente la ciudad con las provincias. Entonces llegaba un momento en que la gente de Samaipata, que peleaba, o mejor, trataba de dar su visión, pero también sabía qué estaban pensando en Puerto Suárez. O qué lindo era que los de Camiri, que estaban reunidos en ese momento, sabían que en Huarayo se estaban reuniendo también para construir o diseñar el futuro de su departamento. Entonces tuvo, yo creo, esas dos connotaciones importantes. Uno, el de poder diseñar el proyecto cruceño hacia el futuro, y segundo, unir a los cruceños. Lastimosamente, esta jornada Santa Cruz 2000, que se hace casi a fines de septiembre de ese año, siente el desgarro de la muerte de Noel Quez Mercado. Noel Quez Mercado muere a principios de septiembre en Capaluch, ¿no? Muerto por sicarios narcotraficantes, ¿no? Ahí lanzamos nosotros un fuerte golpe y una denuncia al gobierno del presidente Víctor Paz Extensor, porque ahí hubo desidia, hubo postergación, la gente del gobierno no iba a Capaluch, hablo de Díaz, claro, ¿no? Claro. Entonces eso impactó a la sociedad cruceña. Nosotros veníamos ya luchando contra el narcotráfico, porque el narcotráfico en aquella época se penetró en la propia sociedad cruceña. No era extraño escuchar hablar de un narcotraficante o alguien vinculado con el narcotráfico que estaba en una fraternidad. Entonces algunos incluso se vanagloriaban porque era el que había pagado la banda de la comparsa. En otras oportunidades había gente vinculada al narcotráfico que compraba el pase de los jugadores. Entonces también comenzó a impregnarse el narcotráfico en los clubes deportivos. También sucedió lo mismo en instituciones sociales, donde incluso había gente, como digo, que se vanagloriaba de haber ido al cumpleaños del narcotraficante uno o el otro. Nosotros vimos eso como un serio riesgo, y yo como médico lo vi también como un peligro por el aumento de la drogadicción, particularmente en la juventud. Y empezamos a luchar nosotros con eso, y la muerte del Noel Quez Mercado es el que da un sacudón a la sociedad civil. Yo recuerdo que una vez conocido la muerte, el asesinato de Noel Quez Mercado y dos de sus acompañantes, de manera espontánea
alrededor del Comité Pro Santa Cruz se realiza una gran marcha. Se llamó la Marcha del Silencio. En cuestión de pocas horas, la gente se reunió alrededor del comité e hicimos una marcha que seguramente habría más de 100.000 personas, que terminó en la plaza 24 de septiembre. Eso nos ayudó a nosotros también a hacer una lucha mucho más frontal contra el narcotráfico. En el mismo tema, en el mes de noviembre, cae abatido también un diputado, Edmundo Salazar, que de manera valiente denunció, tal vez eso fue su error, su pecado, no sé, o su valentía, de decir que tenía documentos que permitían asegurar de saber qué había ocurrido en Caparush, porque en ese momento se consideraba como una fábrica más grande que había tenido Bolivia. Que si lo trasladamos a lo que es hoy, en realidad hay muchos Caparush hoy en día, ¿no? Y esa es la preocupación que hoy particularmente siento, porque es una situación muy parecida a la que hemos vivido en el año 86. Porque el narcotráfico se comienza a impregnar, el poder del dinero va creando, en fin, situaciones muy difíciles para la propia sociedad. Hoy estamos viviendo en una época igual o peor que la de García Meza. Esa es mi percepción. Entonces, en ese marco referencial se realiza la Jornada Santa Cruz 2000 con un éxito total, donde incluso participan partidos políticos. En fin, yo creo que fue una de las pocas veces en que Santa Cruz se reunió alrededor de una idea, donde no había diferencias, no es como ahora que estamos tan divididos, en que yo soy de un partido, yo soy del otro, no. Aquí Santa Cruz los reunió a todos. Y es increíble cómo alrededor de eso se fue construyendo esta visión y esa fortaleza que tuvo el Comité Pro Santa Cruz. Llega al extremo de que el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro, que era un gobierno fuerte, duro, con su ministro de Planificación en aquel entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, no pagaban las regalías a los departamentos de Chuquisaca, de Santa Cruz y de Tarija. Entonces los tres comités cívicos hicimos también un punto de unidad que lo trasladamos a las brigadas parlamentarias de nuestros departamentos y es interpelado el ministro de Planeamiento Sánchez de Lozada. Y en esa interpelación, en la que gana la interpelación a Sánchez de Lozada, los votos de los MNRistas de Santa Cruz, de Tarija y de Chuquisaca suman para ser interpelado. Eso creo que es una imagen clara que en aquella época, por lo menos, la gente se jugaba primero por su región y después sus partidos. Muy distinto a lo de ahora, donde en realidad se han convertido en levantamanos. Un día aprueban la ley corta, mañana aprobarán otra ley, etcétera, etcétera. Pero en ese momento creo que Santa Cruz, más que nunca, por lo menos lo considero, estuvo unida en función de ideales. Y qué mejor de tener una visión de lo que quería hacer Santa Cruz hacia el año 2000.